Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Muy buenas tardes para todos, lluviosas tardes, ¿no es cierto? Lluviosas y frías. Y frías tardes aquí. Y un poco ventosas también. Todo para quienes nos escuchan desde aquí y desde el otro lado del Atlántico. Bueno, ya les hemos dado un panorama del clima. Más que nada a los españoles, que están bastante calurosos en esta época. Bueno, les vamos dejando el teléfono para mensajes, es 6546 y bueno, nos pueden ver en directo desde el YouTube de Radio Caput. Si quieren colaborar con un cafecito, será bienvenido, medio, pequeño, grande, como les guste. También, si quieren dejarnos algún tema que les inquiete respecto de lo que nosotros tratamos, dentro de lo que es la República, la Segunda República, o lo que quieran tratar, el franquismo, más vale. La guerra. Familiares, también, si tienen alguna referencia de alguna historia. Nos la pueden hacer llegar o desde el WhatsApp o escribir en el mismo YouTube y bueno, nada, estaremos tratando de eso cuando podamos, pero seguramente si recibimos sus mensajes vamos a estar atentos a ello. Bueno, vamos a arrancar el programa de hoy. Bien, buenas tardes, Ceci. Buenas tardes a todas, todos y todes. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Chino. Y quien les habla, Gladys Avellaneda. Bueno, dicho todo esto, arrancamos el día de hoy con el programa. Las caras, los nombres. Tras varias semanas de especulaciones y versiones cruzadas, salió a la luz la foto de los diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad al penal de Ezeiza. Mario el cura Marcote, miembro del Servicio de Información y condenado a 17 años de prisión en Rosario. Alfredo Astiz, conocido como el Ángel de la Muerte y condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo, así como por desapariciones y torturas en la EXMA. Miguel Britos, exmiembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO, Atlético Banco Olimpo. Honorario Carlos Martínez Ruiz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti. Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en Automotores Orletti. Beltrán Benedit, diputado nacional de La Libertad Avanza, sindicado como el organizador de la visita al penal de Ezeiza. Estamos presentando a cada una de las caras que aparecen en la foto que fue publicada recientemente, ¿no? Lourdes Arrieta, diputada nacional de La Libertad Avanza, que fue, digamos, desde su mirada, de sus declaraciones, fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonassi y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock. Bueno, esas son parte de sus declaraciones. Supuestamente ella no estaba al tanto de que iban a ir a visitar a estas personalidades genocidas. Marcos, más que personalidades, diría personajes clandestinos, sí, personajes oscuros. La cuestión es que esta diputada también dijo que por haber nacido en 1993 no sabía nada de lo que había ocurrido. Claro. Un par de décadas antes de su nunca un libro de nacimiento, historia, nunca nada. No, aparte como diputada, como digo, uno tiene que tener una base mínimamente, ¿no? Bueno. Seguimos con el listado de los nombres, que al menos voy a decir los nombres, ¿no? Marcos Williams Prim, asesor del diputado Beltrán Benedit. Julio César Argüello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el
en el circuito Camps. María Fernanda Araujo, diputada nacional de La Libertad Avanza. Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Carlos Guillermo Suárez Mazón, hijo, alias el hijo de Sam, condenado por delitos de lesa humanidad en la EXMA. Guillermo Montenegro, diputado nacional de La Libertad Avanza, ex asesor de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO del Atlético y Banco Olimpo. Y también aparece Adolfo Donda, condenado por su accionar en la EXMA y por el secuestro de la exdiputada también Victoria Donda. Bueno, así van la lista de los nombres. Posiblemente algunas generaciones lo tienen muy claro, identifican a estos personajes, pero bueno, la idea con esta editorial es ponerle cara a esos rostros y no se trata solamente de personas mayores que están cumpliendo una condena, sino hay una condena bastante clara en la cual están acusados de terrorismo, de genocidio, delitos de lesa humanidad. Y son condenas que han quedado firmes, que han tenido instancia de apelación. Ellos tuvieron defensores, un juicio legal, claro. Es decir, ese argumento de que usa el diputado Benedict, de que hubo una carga de venganza, de que son jueces alistados con el terrorismo, es un conjunto de barbaridades para desviar el foco de atención de lo que esta gente cometió. El otro día en la película 1985 había una parte que decía clarito, ¿no? Que esta gente fue sometido a algo que a sus víctimas no les brindó. Uh-huh. Claro. Que es un juicio justo. Claro. Uh-huh. Bueno, también aparece en esa foto Antonio Pernias, alias Trueno o Rata, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la EXMA, y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, responsable de secuestros y torturas, prófugo de la justicia durante casi 20 años. Bueno, en este marco, hoy se dio un hecho que es muy, muy trascendente, como para poder ir identificando las voces que se están manifestando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, sobre esta atroz acción por parte de los diputados, ¿no? El Papa Francisco recibió ayer a Ana Fernández, quien es hija de Ana María Cariaga. Ana María Cariaga estuvo secuestrada durante la dictadura militar cuando estaba embarazada de su hija Ana Fernández. Ella es nieta, Ana María Cariaga es nieta de Esther Balestrino de Cariaga, víctima de los vuelos de la muerte, tras haber sido desaparecida luego de la infiltración del exmarino Alfredo Astiz, en el marco del secuestro del grupo de la Santa Cruz. En ese encuentro, el Papa transmitió un fuerte mensaje de enorme resonancia que en el marco de esta foto, ¿no? Y un mensaje a la población, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, al pueblo argentino, de no bajar la guardia, de no aflojar, de conservar la memoria de todo lo que hemos transitado y de todo lo que dejó esa dictadura. Es decir, que tratemos de alimentar esa memoria, digamos, ese es el mensaje. Y esto lo menciono no solamente porque lo dice el Papa, digamos, es trascendente porque primero es una familiar de una víctima del genocidio que va y con la intención, por supuesto, también de establecer a nivel internacional la problemática que se está presentando en nuestro país, que no es poco. O sea, no, toda una postura al respecto, ¿no? Claro. O sea, él toma posición
Claro. respecto de esta situación. Para nosotros también este programa es muy importante compartir con quienes nos escuchan desde el otro lado del Atlántico para que también estén al tanto de lo que estamos transitando nosotros desde acá. En esta etapa volvimos al negacionismo como entre 2016 y 2019, pero ahora con graves señales. Por ejemplo, vuelven los desfiles militares del 9 de julio, que la democracia habíamos logrado que se suspendieran porque no se quería el ejército en las calles. De hecho, subieron a un tanque el presidente y la vicepresidenta, o sea, Milei y Villarruel, subieron a un tanque del ejército, felices de la vida, sonriendo y empuñando una de las metralladoras. Y quería señalar algo sobre Esther Balestrino de Cariaga. Ella se une a Madres de Plaza de Mayo, contado por María del Rosario Cerruti, es una amiga personal de mi familia y mía. Nos cuenta que Esther se había unido a Madres de Plaza de Mayo y cuando aparece su hija, Ana María Cariaga, ella les dice a las madres que va a seguir la lucha por todos los demás desaparecidos y desaparecidas. Y finalmente termina desapareciendo cuando Asti se infiltra en las madres en la iglesia, en los hechos de la iglesia Santa Cruz. De la iglesia de la Santa Cruz. Una madre que había aparecido su hija, continúa la lucha por todos los demás, un ejemplo de lucha esta madre, y finalmente termina desaparecida. Bueno, esta es nuestra editorial del día de hoy y ahora vamos a pasar a otra temática de la cual nos va a hablar Gladys, que es la Olimpiada Popular. Sí, estamos todavía con el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Dando vuelta por ahí. Bueno, la Olimpiada Popular fue un evento multideportivo que iba a ser celebrado en Barcelona entre el 19 y el 26 de julio de 1936 y que no se pudo realizar porque el 18 de julio, sabemos, tuvo el inicio de la sublevación que dio después al golpe fascista franquista. Y esa Olimpiada Popular era como la réplica, la contracara a la Olimpiada en Múnich de los nazis. Ahí voy. Bien. Campeones, deme tiempo. Bueno. Estas Olimpiadas Populares vienen, a su vez, de las Olimpiadas Obreras. Las Olimpiadas Obreras fueron una serie de eventos deportivos de carácter obrero, celebrados a principios del siglo XX, desde ese momento, entre los años 1925 y 1937. Competiciones federadas. Las competiciones federadas serán como desarrolladas por clubes y federaciones, en su mayoría elitistas. Entonces, esto fue como una reacción al movimiento olímpico, al que consideraban que estaba muy politizado al servicio de los nacionalismos y cuya competitividad y comercialización contradecían el espíritu del deporte que propugnaban. Entonces se arman estas Olimpiadas Obreras. Hubo Olimpiadas Obreras en Checoslovaquia, en el 21, en Frankfurt, Alemania, y posterior a esta, que ahora vamos a seguir, en Bélgica, en julio del 37. La Olimpiada Popular de Barcelona fue organizada como protesta, como bien decía Campeone, a los Juegos Olímpicos de Berlín, que Adolfo Hitler se encontraba en el poder en esa misma época. Fue iniciada por la Internacional Deportiva Roja y organizada también por el Comité Català Pro Esport Popular, en el que dominaba la influencia de la Izquierda Republicana de Cataluña, un partido político fundado en 1931 que apostaba a la independencia de los territorios que comparten la lengua, la cultura y la historia catalana. Bueno, la Segunda República, el Frente Popular, decidió no participar de estos Juegos de Berlín y no enviar a sus representantes, y entonces prefirió apoyar el armado de este evento deportivo alternativo en esta fecha que les mencioné, del 16 al 26 de julio, del 19 al 26 de julio, del 36, si me trabo, me disculpan. Bueno,
la Olimpiada Popular cambiaba la estructura de las Olimpiadas anteriores, ya que eran diferentes formas de participación en lo que respecta a la adscripción territorial. Se establecían las categorías nacional, regional y local. De esta manera, las delegaciones nacionales podían mandar en cada deporte 3 representaciones, y se entendía que así no sería solo una competición entre estados, sino que dejaba la puerta a que equipos no estatales participasen en las pruebas. Ampliaba el espectro, ¿no? Como por ejemplo Alsacia, Marruecos francés, el Marruecos español, el nacionalismo catalán inclusive, y el internacionalismo proletario. O sea, todo eso dentro de la participación. Sí. Se inscribieron 6.000 atletas de 22 naciones, siendo delegaciones de Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Argelia. Y también hubo equipos representando a los judíos exiliados de Alsacia, Cataluña, Galicia y el País Vasco. Los equipos de Alemania e Italia también estaban compuestos por exiliados de dichos países, y la mayoría de los atletas pertenecían a sociedades o clubes deportivos y sindicales, partidos de izquierda, lugares, fábricas, ¿no? Sindicatos. Organizaciones, ¿no? Sí, todo eso. La sede de los Juegos fue en el estado de Montjuic, actual Estadio Olímpico Luis Companys. Uh-huh. Con el estallido de este golpe fascista, iban a comenzar los Juegos, fueron cancelados y algunos atletas nunca llegaron a Barcelona debido al cierre de la frontera francesa, mientras que muchos de los que ya estaban en la ciudad, algunos se fueron precipitadamente. Sin embargo, por lo menos 200 atletas se quedaron, entre ellos Clara Tallman, o Clara Ensner en realidad, luego fue Clara Tallman por estar casada con Paul Tallman, una historia que después les voy a contar, es jugosa, y Fanny Jonheit, holandesa. Clara, se la confundían con la argentina Fanny Edelman. Circuló mucho tiempo la foto de ella diciendo que era la foto de Fanny Edelman. Mirá vos. Clara como atleta y Fanny como corresponsal de prensa, quienes permanecieron en España y se unieron a las milicias obreras organizadas para luchar por la Segunda República. A ver cómo sigo. Bien. Acá. Clara nació en Suiza, se unió Tallman, como dije después, porque se casó con Paul Tallman. Tallman y Henry se hicieron conocidos como una pareja revolucionaria, ejemplar, que enfatizaba la igualdad de género entre ellos y trabajaban juntos por lograr sus objetivos políticos. Ella desarrolló la pasión por la natación, se unió al Club de Natación de los Trabajadores Suizos y es así como llega a participar de las Olimpiadas Populares en Barcelona. Viaja para la Olimpiada Popular a competir como nadadora, estalla el golpe fascista y se encuentra días después luchando en las barricadas durante la batalla de Barcelona, que fue del 19 al 20 de julio del 36. Participó del POM, ayudó a producir sus transmisiones en alemán, también participó de la columna de Urruti al frente de Aragón. Y lo último sobre Clara, y ahora voy a Fanny, durante las jornadas de mayo de 1937 se vio envuelta en los combates encontrándose con otros miembros de la milicia del POM, entre ellos el periodista inglés George Orwell. Bueno, y Fanny Jonheit, ¿está bien como lo digo? Sí, Jonheit. Bueno, es una miliciana holandesa a quien le decían reina de la ametralladora. Bueno, ¡qué bomba! Esa era una mujer de armas tomar. A finales de 1934, ella marcha hacia Cataluña, donde existía una extensa colonia de refugiados alemanes judíos huidos del Tercer Reich. Semanas antes del golpe fascista, Fanny estuvo trabajando como corresponsal, como dije antes, corresponsal de prensa, en la Olimpiada Popular, en cuyo comité había un gran número de refugiados políticos. Al interrumpirse los Juegos, Fanny se involucra en la lucha contra los sublevados. Se integra una de las columnas del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que marchó al frente de Aragón. En noviembre del 36 es herida
es hospitalizada. Al reincorporarse, se integra al servicio de seguridad de este mismo Partido Socialista de Cataluña y ejercía como directora del campo de instrucción premilitar en Pins de Vallès en marzo del 37. Y hasta ahí cuento. También Fanny tiene una historia jugosa. Esta historia va a continuará. Muy interesante. Muy interesante. Además, la sigla es igual a la que se utiliza ahora, JJOO, Juegos Olímpicos, Juegos Obreros. Hermoso, sí, tal cual. Bueno, recordamos también hoy a la maestra catalana Virginia Amposta, de 36 años. Queremos compartir esas historias, un poco siguiendo la línea de que no se borren de la historia, ¿no? Sin pisar la columna de Adriana Fernández, pero sí recordando las historias de estas mujeres. El 8 de agosto de 1939, el régimen franquista fusilaba en el campo de la Bota a la sindicalista y maestra catalana Virginia Amposta, de 36 años, arrestada y torturada por falangistas 6 meses antes, y fue encarcelada en la prisión de mujeres de, perdón si lo pronuncio mal, Daniel, Les Corts de Barcelona, y posteriormente sometida a un juicio sumarísimo sin ninguna garantía procesal, donde la condenaron a muerte. Virginia Amposta es una de las 1.706 personas fusiladas por el franquismo en el lúgubre campo de la Bota entre 1939 y 1952, 11 de las cuales fueron mujeres. Ni olvido ni perdón. También en esta línea, hace 82 años, cuando tenía 25 recién cumplidos, era asesinada en Paterna María del Milagro Pérez La Cruz, alias La Jabalina, acusada de los más horribles crímenes que no pudo cometer por estar primero convaleciente en el hospital y una vez respuesta en prisión. Allí, año y medio antes dio a luz una bebé de la que nunca más se supo y a la que no llegó a conocer. El 8 de agosto de 1942 era ejecutada en el paredón de Paterna. La madre se desplazó de Sagunto con el ataúd donde poder dar un entierro digno a su hija, evitando así que fuese arrojado su cadáver a una fosa común. En el segundo cuadrante izquierda del cementerio de Paterna, en ese lugar se encuentra su tumba. Ni olvido ni perdón también para esta mujer. Bueno, seguimos recordando mujeres luchadoras, y también en agosto del año 39 fueron asesinadas las mujeres que se conocen como las 13 Rosas. El 3 de agosto de 1939 fueron juzgadas por un procedimiento sumarísimo, a puerta cerrada, acusadas de pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas y de repartir pasquines poco antes de la entrada de las tropas franquistas. En el juicio se les condenó a morir en un plazo de 72 horas. Sin embargo, antes de cumplirse el plazo, el día 5 de agosto, fueron fusiladas y ellas gritaban «¡Viva la República!». Estas 13 mujeres tenían entre 16 y 29 años. 7 eran menores de edad, cuando la edad estaba fijada en 21 años. Ellas decían que nuestros nombres no se borren de la historia. Se les conoce como las 13 Rosas. Antes de nombrarlas y de recordarlas, recomiendo la película Las 13 Rosas, que está disponible en Netflix, también en YouTube. Es del año 2007, dirigida por Emilio Martínez Lázaro y está basada en el libro 13 Rosas Rojas de Carlos Fonseca. Para que sus nombres no se borren de la historia, va este pequeño homenaje a Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García,
Ana López Gallego, Joaquina López Lafite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez, por las 13 Rosas. Y ahora nos vamos a un tema musical. Distendernos un poco. Sí. Vamos a escuchar Sale el Sol por la Gran Orquesta Republicana. Nos vean y nos dicen que llueve, no es democracia ni se le parece. Ya estoy seguro de que todo es mentira y vivo como quien sueña la vida. Y ahora que todo se tuerce y que nada parece ser de verdad, yo me distraigo del mundo y por un segundo voy a celebrar. Lo que es la libertad cuando es la única palabra prohibida. Mira sin ver, oír sin oír, vivir como quien sueña la vida. Y ahora que todo se tuerce, que nada parece ser de verdad, yo me distraigo del mundo y por un segundo voy a celebrar. Que sale el sol, que estoy con vos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que somos dos, que nada puede ir mejor. Nos vean y nos dicen que llueve, no es democracia ni se le parece. Ya estoy seguro de que todo es mentira y vivo como quien sueña la vida. Y ahora que todo se tuerce, que nada parece ser de verdad, yo me distraigo del mundo y por un segundo voy a celebrar. Que sale el sol, que estoy con vos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que somos dos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que estoy con vos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que somos dos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que estoy con vos, que nada puede ir mejor. Que sale el sol, que somos dos, que nada puede ir mejor. Buenas tardes, queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros. Queremos invitarlos este sábado 10 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida del Libertador, 8151, en la ex ESMA. Estaremos presentando un espectáculo en homenaje a 4 poetas fundamentales de la Segunda República y de la lengua castellana de todos los tiempos: Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, León Felipe. El camino, el amor, la pasión y el viento. En narración, Cosme González. En guitarra y voz, Omar Moreno Ricci. Los esperamos sábado 10 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Haroldo Conti. Nos estamos viendo. Así es, nos estaremos viendo. Bueno, y ahora vamos a la columna de nuestra compañera Cecilia Samanes. Lo pedagógico es político. Mira, niña, son más de las 3. Han llamado y sé muy bien quién es. Son demonios, vienen a por mí. Ponte a salvo, vendrán. Bueno,
La semana pasada, la Asociación para la Recuperación, Divulgación y Dignificación de la Memoria Histórica, la ARMH Argentina, publicó en su Instagram la vida del maestro catalán Antoni Benaiges. Justamente la semana anterior habíamos estado hablando de algunos maestros y maestras que habían participado en las misiones pedagógicas. Entonces, lo traemos acá a contar su historia porque es otra de las personas que llevaron la cultura y la educación a toda España. Antoni, para 1934, había llegado al pueblo de Bañuelos de Bureba, cerca de Burgos, donde aplicó la metodología Freinet, que era una pedagogía basada en la participación activa de los estudiantes, y él enseñaba el uso de la imprenta en una escuela técnica rural de ese poblado. En el marco del uso de la imprenta, los instaba a que relataran historias, a que escribieran historias, a que crearan historias. Y entonces los promovió y les instó a que contaran historias, soñaran e imaginaran cómo era la inmensidad del azul del mar, a pesar de que no lo conocían. Escribieron bellas historias sus estudiantes y les prometió que para el verano, en julio de 1936, los llevaría a conocer el mar. Irían a la casa a su casa familiar en Montreuil del Camp, sobre el Mediterráneo, al sur de España. Pero el sueño de los estudiantes y la promesa del maestro quedaron sin poder concretarse por el levantamiento militar que arrasó con quienes apoyaban al gobierno republicano. Para el 25 de julio de 1936, unos días después del golpe de Estado, milicias falangistas torturaron y asesinaron a Antoni Benaiges. Como tantas otras y otros, el cuerpo del maestro acabó en una fosa común cerca del pueblo de Bañuelos de Bureba. Al realizar la exhumación, el estado de los restos no permitieron su identificación. Va desde aquí nuestro reconocimiento a su vida y a su lucha. Hasta la próxima. Gracias, Ceci. Bueno, y ahora vamos a escuchar la columna de nuestro profesor Daniel Campione. ¿Arrancamos? Esta columna se llama Luis Casas Ramos, Sangre y Tragedia. Luis Casas Ramos es otro hispano-argentino y otro anarquista. Ya hemos hablado de varios voluntarios en España que provenían de Argentina. El caso de Casas Ramos es particular porque él pasó el comienzo inmediato de su vida en Argentina. Los padres, que eran de España, volvieron a Bilbao después de haber nacido él en Buenos Aires, y pasó las últimas décadas de su vida de nuevo en Argentina. Vasco. Le decían el vasco, había nacido en Buenos Aires, pero en su adolescencia los padres, junto con él, se trasladan a Madrid. Entonces en Madrid pasó a ser el vasco por su procedencia bilbaína. Fue militante sindical, fue miliciano anarquista, fue oficial del Cuerpo de Carabineros, que era la policía de frontera y de asuntos financieros en España. Estuvo exiliado en Francia después de la guerra y allí resistió a los nazis y terminó su vida en Carlos Paz, provincia de Córdoba, Argentina. Volvamos al recorrido, más paso a paso. ¿Por qué fue militante sindical? Porque ya al inicio de su adultez se hizo primero tapicero y luego albañil. Desde su lugar de albañil se afilió al sector de construcción de la Confederación Nacional del Trabajo, la central anarquista, aunque va a ser un anarquista bastante particular, como vamos a ver con lo que leeremos al final de la columna. Al producirse el levantamiento militar en julio de 1936, él participó en la recuperación del cuartel de la montaña, que fue la batalla central
de la derrota de los golpistas en la capital española. Cuando termina esa acción, ahí él se alista en las llamadas milicias confederales por la Confederación, la CNT, y pasa enseguida a integrar la columna que se llamaba del Teniente del Rosal, a la que se incorpora a fines de julio de 1936. Allí se hizo cargo de una pieza de artillería. ¿Por qué? Porque había hecho el servicio militar en un regimiento de artillería de Granada, y esa experiencia dada por el ejército español se volcó contra los golpistas. Su primer escenario de lucha fue la sierra del norte de Madrid, de las serranías del norte de Madrid, más particularmente la llamada Somosierra, donde los milicianos resistieron con éxito el embate de las tropas del general, comandadas por el general Emilio Mola. Él volvió luego a Madrid y pasa a integrar una batería de artillería que se llamaba Sacco y Vanzetti, que formaba parte de la columna Tierra y Libertad. Vocabulario anarquista o referencias anarquistas clarísimas. Sí. Y ahí luchan frente al ataque ya no por el norte, sino el encabezado por las tropas de Francisco Franco, que intentan tomar Madrid en el mes de noviembre de 1936. Casas Ramos, en su rol de artillero, participa de la batalla del Puente de los Franceses, que fue una de las acciones militares que contribuyeron a detener ese avance y a impedir la caída de Madrid, que era el objetivo que daba por descontado las fuerzas del fascismo. Él no aceptó salir de Madrid para combatir en otro lado. Tenía una identificación plena con Madrid, rechaza movilizarse con la columna en la que venía y se incorpora al cuerpo de carabineros, o sea, se hace un oficial regular. Y desde carabineros, de este cuerpo policial, entra a formar parte de la 5ª Brigada Mixta, una unidad del Ejército Republicano recién creada, y va a formar parte de la escuela de oficiales de ese cuerpo militar. Y allí pasa el resto de la guerra. Como es sabido, Madrid cae al final de la guerra. Él, de todas maneras, no tengo el dato, pero en algún momento terminó saliendo de Madrid porque se refugia en Francia. Para haber llegado allí, debe haber atravesado la zona de Cataluña, si no, no hay otra manera. Claro. ¿Dónde terminó? Donde la mayoría de los refugiados, en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, que era el premio que el Estado francés le daba a quienes se habían batido contra el fascismo, que iba a invadir a Francia apenas poco más de un año después. Luis había perdido también en la guerra a su hermano Francisco, que era afiliado a la otra central sindical, a la Unión General de Trabajadores, y era del Partido Comunista, y fue desaparecido en el Frente de Santander. A Luis Casas lo consideraron argentino y por lo tanto lo mandaron con un grupo de argentinos al campo de Barcarès. Ahí su identidad como argentino quedaba en alto. Pasó todavía por otro campo, Gurs, y finalmente logra salir, se alista en una compañía de trabajo para hacer fortificaciones, la famosa línea Maginot, que iba a detener el avance alemán y que fue perforada en cuestión de días por los Panzer alemanes. Al producirse la invasión nazi, él se encamina a Burdeos, al sur de Francia, Bordeaux en francés, y piden en el consulado argentino, él y un compañero, que les den estatus de refugiados y les permitan viajar a Argentina. Negativo, no ocurrió, y tiempo después terminan Luis Casas reclutado a la fuerza por los nazis para trabajar para la organización Todt. ¿Qué era la organización Todt? La organización basada muchas veces en trabajo esclavo o semiesclavo, que se dedicaba a grandes obras públicas y en particular a obras de infraestructura militar. De todas maneras, en la organización Todt, Luis sigue protestando, va preso por haber pedido que le pagaran un salario por su trabajo en la organización Todt. Fue encarcelado, pero en los últimos meses de la guerra logra salir y
se suma a la resistencia. Así que como varios o muchos republicanos españoles terminan siendo luchadores frente al nazismo. Genio y figura todo el tiempo. Claro, él en el medio había conocido a una española con la que se había casado, forman una pareja que va a durar el resto de su vida, se establecen en Francia, pero finalmente en 1949 logra el antiguo objetivo, ser repatriado a la Argentina, donde solo había vivido un año, pero evidentemente quería volver. Luego de una estada breve en Buenos Aires, del matrimonio y los 2 hijos que ya tenían, buscan la tranquilidad de las sierras de Córdoba. Él tenía parientes que le habían hablado de Villa Carlos Paz como un lugar muy bonito y se establecen en Villa Carlos Paz y ahí se quedan para siempre. Muchos años después, él edita su libro de memorias, que no hemos encontrado a la venta en el ámbito argentino, por lo menos, y difícil que esté en otro lado porque obviamente se editó acá, que tituló Sangre y Tragedia, por eso el título de la columna. Luis siguió viviendo hasta su muerte, a los 89 años, en el año 2000, allí en Córdoba. Para terminar la columna quisiera leer... ¿Cómo ando de tiempo? Perfecto. Quisiera leer, aunque sea un poquito extenso, un pasaje donde Casas Ramos cuenta un debate al interior de las milicias confederales cuando pertenecía a ella, que es muy interesante porque se ve ahí la contraposición entre primero la guerra y después la revolución, o ambas en simultáneo, que fue una gran confrontación al interior del campo republicano y en este caso al interior del campo anarquista, lo que es más particular. Este debate que cuenta Casas se dio en Madrid en el mes de septiembre de 1936 en un congreso de delegados de los luchadores del Frente de la Sierra, que como contamos él estuvo allí, y se centra el congreso en la marcha de la guerra y en la marcha de la revolución. Casas en el libro dice: yo recuerdo que en ese momento estábamos viviendo en pleno una guerra civil y que todos los partidos políticos pedían al gobierno que ellos, así como las organizaciones obreras, tomaran partido en la responsabilidad de la conducción de la guerra. Sigue contando: el compañero Caparrós, delegado de la pieza artillera de calibre 15 que actuaba en la Sierra, otro artillero, manifestó que la organización se tenía que desvincular de la responsabilidad de las órdenes del gobierno para encabezar la revolución por iniciativa de la CNT. Él dice: tomé entonces la palabra y en mi disertación disentí con lo expresado por el compañero Caparrós, manifestando lo siguiente: me voy a dirigir a los compañeros que hemos venido a este congreso, en principio, para responder a lo declarado por el compañero Caparrós sobre el momento actual del movimiento en relación con la situación actual de la guerra. Entiendo que lo más importante para el pueblo español en estos momentos es ganar la guerra. Por lo tanto, me dirijo al Congreso y en especial a los compañeros que luchamos en los frentes para decirles que la primera obligación de todos es defender a la República y ganar la guerra. Después pensar en la revolución. Y después narra que, muy molesto y profiriendo amenazas, según él, el compañero Caparrós me contestó: si todos los jóvenes libertarios piensan igual que tú, nuestra revolución será un fracaso. Y él contesta: lo más urgente es ganar la guerra. Y termina el pasaje recordando que él pensaba en ese momento que la mayoría del pueblo español quería vivir en libertad, y ya la había esa libertad, afirma él, pero no en revolución. Y reflexiona que los anarquistas le reprochaban al comunismo que por el hecho de imponer una dictadura sin pensar en los pueblos, que lo que más odian son las dictaduras. Entonces cierra diciendo: así pensaba en aquellos tiempos y así pienso ahora, después de décadas de haber vivido aquella guerra. Muy interesante esta pequeña discusión entre anarquistas, de uno sostiene la posición que en realidad era la de los comunistas y algunos socialistas de izquierda. Es posible que Casas estuviera influido por estas otras posiciones que, a su vez, como vimos, por eso lo mencioné, eran las de su hermano.
también. Así que bueno, discusión. claro, Sí, eterna exacto, discusión exacto. y muy fuerte en el interior de la guerra. Lo último que quisiera decir es que, como de costumbre, hemos armado esta columna partiendo del Diccionario de Voluntarios de Argentina de Jerónimo Vorágina y también tomando el testimonio de un nieto de Luis Casas, Antonio Casas, argentino, cordobés, que hizo un testimonio sobre su abuela Lorenza, que era la mujer de Luis, pero obviamente lo desarrolla allí. Bueno. Hasta ahí. Oh, maravilloso. Buenísimo. Gracias, Daniel. ¿Con qué seguimos, Nadia? Bueno, ahora seguimos con un poema de la escritora y poeta Susana Maceira. El poema se llama Al olvido. Al olvido. Esta noche destemplada que me acerca soledades, recuerdo a Antonio Machado cuando decía: ay del pueblo que olvida su pasado. Y hoy aquí agregaría: la historia nos teje su entramado en este despertar ausente de vidas y corazones dormidos por no saber distinguir el presente que siempre está en su pasado. Bueno, tenemos un ratito para... ¿Qué estás leyendo, Daniel? Estoy leyendo, en realidad, seamos sinceros, terminé ya de leer. Yo tengo que decir algo. Todavía no le devolví el libro que me prestó, y lo digo acá, ya que todos vieron desde acá que me prestó un libro. Tenés amplio crédito para devolverlo más adelante. La barraca, de Vicente Blasco Ibáñez, novelista español de fuerte tendencia realista no del rey, realista sino de por la el realidad. realismo y de la realidad, que fue además un dirigente político del regionalismo valenciano con orientación republicana, y vamos a hablar de él más adelante porque fue un personaje muy singular. La barraca puede ser definida como una especie de estudio sociológico bajo la forma de una novela, de una buena novela, que analiza, estudia, estaba tentado de decir, aunque una novela casi por definición no sea un estudio, hoy está mucho más incorporado que se estudia y se investiga para hacer una novela, y allí él se ocupa de la Huerta Valenciana, que son 2 comarcas en torno a la ciudad de Valencia, la capital de la región, donde los campesinos estaban en situación, pese a ser una zona fértil y no ser Valencia una zona exactamente de latifundios, pero estaban sometidos a arrendadores, propietarios, usureros en general, y la novela arranca allí. El drama de un campesino ya mayor que se ve privado de todo, partiendo por su vivienda, por culpa de una deuda que le habían hecho firmar engañado. Esto desata la trama de la novela, que termina siendo lo que hoy llamaríamos una guerra de pobres contra pobres, y que Blasco, con su mirada un tanto iluminista o decimonónica, pero lo presenta como la manifestación de la escasa conciencia de los campesinos, que en lugar de organizarse de alguna manera y luchar contra esos propietarios, solo o reaccionan con violencia individual contra ellos, o con más frecuencia buscan el enemigo dentro de su propia comunidad. Claro, que confronten entre ellos. Unos campesinos muy pobres que vienen a cultivar un campo que los aldeanos no querían que se cultivara porque era el de este campesino desalojado. La solidaridad con el compañero la vivían como que esos campos no los cultivase nunca nadie más. Llegan campesinos de afuera, una familia pobrísima en la miseria, que había aceptado alquilar el campo por eso, y eso desata, es el deus ex machina del conflicto. Muy buena novela, unas descripciones magistrales del paisaje, de los tipos humanos, que hace recordar un poco a Benito Pérez Galdós, que era unas décadas anterior a Blasco Ibáñez. Él fue muy influido por el realismo francés y logró ser, a partir de esta novela, un gran pintor de la realidad valenciana, pero luego marchó más allá de Valencia
y llegó a escribir una novela sobre la Primera Guerra Mundial, quizá la más famosa de él, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Algunos recordarán la película con Glenn Ford. O Sangre y Arena, ambientado fuera del área valenciana, también Tyrone Power y creo que Rita Hayworth, no estoy seguro. Pero de eso hablaremos otro día. La cuestión es que es muy recomendable esta novela, se consigue usada, antigua, como la conseguí yo, lo pueden ver, en los más variados lugares. Es la que más circula es una edición de la colección austral de la antigua editorial Espasa Calpe Argentina, no la Espasa Calpe española. Realmente es una muy buena edición, económica pero prolija, y que hoy se puede conseguir bastante por debajo de los 10.000 pesos y hurgando se puede conseguir por debajo de los 5.000. Así que nos mandas a hacer un trabajo muy grande. Son dos cafés caros, claro, o 3 cafés baratos. Así que no hay excusa para no hacerse con La Barraca. Vamos, y agreguemos que ya hablamos de versiones cinematográficas. La Barraca dio lugar a una película mexicana, creo que de los años 50, bastante bien, aunque uno, al menos yo desde el prejuicio decía, actores mexicanos haciendo de españoles. Bueno, está bastante bien la película, y después está la miniserie de televisión española de los años 70, que me gustó menos que la película mexicana, pero igualmente da... Y eso que era con actores españoles. No muy brillantes a mi juicio, pero da para verlas las dos, pero sobre todo para leer La Barraca, la gran novela de la Huerta Valenciana. Bueno. Algo que me parece interesante de esto de qué estás leyendo de La Barraca es la repetición en la historia del enfrentamiento pobres contra pobres, claro, ¿no? Y cómo los terratenientes, en este caso, traen gente de afuera. Es como lo que se conoce en las fábricas los rompehuelgas, ¿no? Traen obreros de afuera de una fábrica para que rompa la huelga y las máquinas funcionen y hagan igual más salga rico el trabajo, patrón. total. Claro. ¿No? Entonces, en este caso no eran obreros, sino campesinos parcelarios, arrendatarios. También había jornaleros, pero en estas zonas no había ni pequeña propiedad rural ni tanto jornalero. Había sobre todo pequeños campesinos arrendatarios. Pero claro, sí, exactamente la técnica era esa. Diferentes fórmulas para estimular el enfrentamiento entre pobres y entre explotados, porque en definitiva en su carácter arrendatarios eran explotados. Bueno, hemos tenido un programa lindo, intenso. Nos tenemos que despedir, gente. Será hasta el próximo jueves. Estuvimos en la conducción Nadia Mallorquín, Gladys Avellaneda, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione, Cecilia Samanes, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Soledad Luque Delgado y Jorge Fonseca. En la producción Nadia Mallorquín, en la técnica nuestro Chino Román. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina por Radio Caput. Nos vamos con un tema musical, El aire y el viento, de la Gran Orquesta Republicana. Muy buenas tardes, muy buena semana, salud y República. Yo soy aire aprendiendo a saberme, continuado en el viento. Yo soy aire aprendiendo a saberme, continuado en el viento. A veces me reconozco en los demás, me reconozco en los que quedarán, en los amigos abrir.